Un saludo para todos y sean cordialmente bienvenidos. Quiero contarle una historia que está en el libro de los Números, exactamente en el capítulo 16. Y como no tengo tiempo para leer toda la historia, voy a leer solamente 2 versos. Pero antes de leer estos 2 versos que me interesan, o por lo menos para transmitirle lo que se intenta hoy, déjeme contarle un poco la historia, ¿no? La historia básicamente habla de un pueblo que pasó del miedo a la murmuración. Y esto se dio o se vio como señal de que estaban cansados de Dios. La historia habla de, o es primeramente en el tiempo de Moisés, ¿no? Sabe que Moisés tuvo un tiempo bastante largo con el pueblo judío. Dentro de todo ese peregrinaje en el desierto, en el capítulo 16 de Números, habla de un personaje, Coré. Coré era un descendiente de los levitas. Los levitas fueron aquellas personas encargadas de el servicio y la administración en la casa de Dios. Sobre la vida de Aarón, hermano de Moisés, a él se le dio el gran privilegio de ser sacerdote, sumo sacerdote, y que su linaje fueran sacerdotes. O sea, serían los que entrarían directamente a ese lugar tan privado, tan íntimo, a ese lugar santísimo, para ofrecer expiación, sacrificio por el pueblo de Dios, para que Dios perdonara al pueblo. Quien escribió la carta a los Hebreos en el capítulo 5 dice que este honor nadie lo puede tomar. Esta honra nadie la podía tomar, sino a quienes Dios había dado, su descendencia lo seguiría haciendo. Volvamos a Coré. Coré era de esas personas que por ser descendiente de la tribu de Leví, tenía derecho a servir dentro de la casa de Dios, pero no tenía ese llamado, porque no era descendiente de Aarón, a ser sacerdote o sumo sacerdote. Un día a Coré se le cruzan los cables y Coré manifiesta a Moisés y a Aarón su desacuerdo con ellos. Lo que Coré no sabe, porque luego el contexto nos enseña, que cuando Coré enseña o muestra su desacuerdo a Moisés diciéndole que él, ya no, que él no debe de estar allí, que para qué, que es un puesto básicamente que él está ocupando inútil, que Dios ya está en medio del pueblo y que Dios realmente ya les bendice y está allí, se mueve y se manifiesta y que no hacen falta ellos. Lo que Coré no sabe es que lo que Dios o como Dios se lo toma es que no habla en contra de Moisés, no le quiere dar un golpe de estado a Moisés, sino a Dios mismo. Coré en medio de su desacuerdo sabe que no puede manifestarlo solo porque sus argumentos, según él, podrían caerse fácilmente por ser él solo mostrando el desacuerdo. Total, que él convence a otras personas para que muestren su desacuerdo delante de Moisés y así lo hace. Reúne un grupo de personas, algunas personas principales, y llega a reunir un grupo de 250 personas o quizás un poco más para demostrar el desacuerdo sobre Moisés. Cuando manifiesta el desacuerdo, Moisés, lejos de enojarse con Coré y lejos de frustrarse, dice la historia que Moisés se postra delante de Dios, porque Moisés sabe que cuando el pueblo reacciona de esta manera, porque otros sucesos habían ocurrido e iban a ocurrir, donde Moisés tenía que humillarse delante de Dios para pedirle perdón a Dios por lo que el pueblo estaba haciendo, porque sabía de la ira y de la justicia que Dios iba a aplicar sobre determinados actos. Y sabía que este no iba a ser diferente. El caso es que Moisés se humilla delante de Dios. Y cuando Moisés se humilla delante de Dios, luego vuelve a hablar con Coré y le dice, ok, tú piensas que el puesto o el cargo que yo ocupo acá es inútil, que yo me estoy enseñoreando de todo el pueblo. Luego el contexto nos muestra que Moisés mismo dice delante de Dios, de nadie he tomado nunca nada. Y todo lo que he dicho, lo que he ordenado, ha sido tu voz, ha sido tu boca. Yo solamente he sido un intermediario. Y Dios sabe que es así. El caso es que Moisés le dice a Coré, ok, vamos a preparar cada uno su gente, Aarón, yo a Aarón,
y tú a tu gente, a los 250 que tú has preparado para que estén en desacuerdo. Cada uno va a tomar un incensario, va a poner fuego y luego va a poner incienso y mañana todos nos acercaremos a la puerta del tabernáculo de reunión y Dios señalará quién es la persona santa y separada para él, quién es el suyo realmente, quiénes son los suyos. Y quien así sea, ok, pues delante de todo el pueblo se sabrá. El caso es que cuando llega ese día, o sea, al siguiente día, de una u otra forma, Corea había convencido al resto del pueblo para que estuvieran en contra de Moisés. Recuerden esto, no estaban en contra de Moisés, realmente estaban en contra de Dios. El caso es que así ocurre y la historia nos muestra que Dios muestra su beneplácito y su favor sobre Moisés y sobre Aarón. Y Dios sabe que están obrando en contra de él, en contra del hombre que él puso, en contra de las normas que él puso, y que habían personas que querían enseñorearse. Antes de que llegara este día, Moisés le recordó algo a Coré y le dijo, o sea, el día anterior le recordó, dijo, ¿te es poco que Dios te haya escogido para servir y ministrar en su casa, para ayudar al pueblo, para servir al pueblo, para ministrar en su casa? Le dijo, ¿es poco para ti esto? O sea, Moisés sabía que era un gran honor el que tenía Coré, pero Moisés sabía y conocía el corazón de Coré y le dijo esto, ¿también quieres tomar para ti el sacerdocio? Quien escribió en la carta a los hebreos dice en el capítulo 5 que nadie puede tomar dicha honra, que el sacerdocio que había era una honra y que se había dado a Aarón y a su descendencia y que nadie podía tomarlo por fuerza o llegar y decir, me ofrezco, tengo el llamado, yo siento, yo pienso. No, ya había un linaje escogido para esto y era una honra y nadie podía venir a tomarlo por fuerza como lo quería tomar Coré. Volvemos al momento o al día siguiente. El caso es que, y para ir resumiendo la historia, Dios, por boca de Moisés, señala la casa de Coré, la casa de 2 personas más, y dice, apártense de las tiendas de estas 3 familias. Y el pueblo se aparta. Y entonces lo que Moisés había dicho, porque Moisés ya sabía que Dios iba a traer juicio sobre estas personas. Entonces Moisés había dicho, si estas personas llegan a morir de una muerte muy normal, como muy natural, pues tienen la razón ellos y no tengo la razón yo. Pero si mueren bajo una muerte que nunca se ha visto, algo muy, muy atípico, pues sepan que Dios ha escogido, ya saben a quién. El caso es que la gente se apartó de las tiendas de estas familias y dice literalmente que la tierra se abrió y tragó sus tiendas, sus pertenencias, sus familias, la familia completa de estos personajes a la cabeza Coré. Y cuando la tierra se abre y traga a estas personas, dice que se escuchaban los gritos cuando ellos estaban descendiendo y las personas que estaban alrededor, aquellas personas que también había convencido Coré en un día para que fuesen en contra de Moisés. No hablo de estas 250 personas, aunque estas también, pero hablo del grueso del pueblo. Salieron despavoridos gritando y pasó esto. Versículo 34. Y toda la gente que lo rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos, los gritos de quienes estaban descendiendo a la muerte. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron los que corrieron. Esto ocurrió. Tuvieron miedo y corrieron. Y normalmente cuando alguien tiene miedo, por lo menos se piensa 2 veces en volver a actuar de la misma forma. Normalmente la gente busca corregir. La Biblia habla de 2 tipos de miedo, 2 tipos de temor. Aquel miedo donde se nos habla de tener temor, tener terror. Algo me va a ocurrir, tengo miedo de Dios. Pero habla de el temor de Dios, es esa persona que confía reverentemente en Dios y pone sus cargas delante de Dios, porque sabe que Dios puede hacer las cosas. Esa es la diferencia.
Pero ocurre algo con esta gente que salió corriendo con miedo, con mucho miedo. Y lo que ocurre es que al día siguiente, lejos de tener arrepentimiento, lejos de decir, sí, nosotros nos hemos dejado embaucar por esta persona, hemos hablado mal de Dios, hemos hablado mal de Moisés, esto no va a volver a ocurrir, Señor, perdónanos, por favor, Moisés, sé nuestro abogado delante de Dios, o Aarón, por favor, aquí traemos una ofrenda para que la presentes como sacrificio delante de Dios, para que Él nos perdone, etcétera, etcétera. Lejos de eso, unos 7 versículos después, ocurre esto. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Y entonces pasaron del momento de miedo al momento de murmuración. Y esto es una señal de que Dios empieza a cansarme. Yo no sé a quién la palabra pueda hablar hoy, pueda motivar hoy, a quién la palabra pueda reargudirle hoy. Pero ellos pasaron del momento del miedo al momento de murmuración. O sea, de mal a peor. Y esto era una señal sobre sus vidas, no solamente sobre los que murieron, de que sus corazones estaban cansados de Dios. La historia también dice que aquellos 250 hombres que no fueron tragados, pero que se habían prestado para la idea de Coré, Dios hizo salir fuego y vino fuego sobre ellos y los quemó, los mató, los consumió. Al día siguiente, cuando ellos murmuraron contra Aarón y Moisés, empezó una mortandad dentro del pueblo de Dios. Y Dios le dijo, y Moisés le dijo, Señor, por favor, para esto. Fue un solo hombre el que pecó. Entonces Aarón, por esa orden divina, toma el incensario y se va corriendo en medio del pueblo, ofreciendo ese incienso como una persona santa y sabiendo de la misericordia de Dios, y la mortandad paró. Y nosotros vemos que nuestro corazón a veces quiere ir a cansarse de Dios. Y a lo mejor alguno de los aquí presentes, alguien que nos puede estar viendo en esta mañana, está cansado de Dios y no se ha dado cuenta. Y entonces quiero decirle dos cosas, y sobre esas dos cosas algunos puntos. La primera, momentos en los que Dios es bueno. Por favor, ponga comillas a la palabra bueno. Porque no hay momentos en los que Dios es bueno. Dios siempre es bueno, pero nosotros solemos catalogar momentos en los que Dios es bueno. Porque cuando estamos viendo que un pueblo se cansa de Dios, estaban cansados de Dios ya. Porque aunque manifestaban estar cansados de Moisés, cansados de la forma de dirigirlo, de un peregrinaje por el desierto, lo que Dios dijo realmente era que estaban cansados de él, no de Moisés. Moisés era un solo instrumento, Moisés era un ser humano tal cual como usted y como yo. Moisés no tenía poderes extraordinarios propios. Moisés solamente fue la persona que decidió hacer la voluntad de Dios. Y Dios, por ese corazón que tenía Moisés, decidió respaldar su autoridad y bendecirlo mucho, mucho, mucho. Y este pueblo que estaba cansado de Dios no siempre estuvo cansado de Dios. Hablamos de un pueblo que siempre clamó a Dios para que le bendijera. Y para ellos, en muchos momentos, puede volver a abrir las comillas, Dios había sido bueno. Básicamente hay 3 momentos en los que Dios es bueno según nuestro criterio y también según el criterio de ellos. El primero es cuando Dios hace lo que yo quiero. Si todo lo que yo quiero Dios lo hace, vamos pregonando de barrio en barrio, de familia en familia, Dios es bueno. Vamos pregonando, Dios es más que bueno porque esto ha hecho conmigo, porque esto ha hecho en mi vida, porque esto me ha dado, porque esto ha cambiado, esto ha transformado, etcétera, etcétera. Y hay una base allí. Dios ha hecho lo que yo quiero, por lo cual Dios es bueno. Y entonces cuando ellos clamaron a Dios, sácanos de la tierra de Egipto, Dios los sacó de allí, vio el clamor y ellos sabían que Dios era bueno.
A veces las cosas que nosotros queremos están en línea con lo que Dios quiere, pero a veces lo que nosotros queremos no está en línea con lo que Dios quiere y viceversa. Si todo lo que nosotros quisiéramos, Dios lo hiciera y Dios no lo daría, Él dejaría de ser Dios para ser nuestro siervo, porque nosotros le daríamos órdenes a Él y Él tendría que obedecer. Segundo, cuando Dios, recuerde, bueno entre comillas, cuando Dios es bueno según su criterio, según nuestro criterio, cuando no hay sufrimiento. Porque esto de sufrir parece que a veces no va con la bondad de Dios. Y lejos de esta verdad, ¿cuál verdad? De que en Dios también hay sufrimiento en algunos momentos. Porque la esencia misma o el ejemplo mismo del sufrimiento fue nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo haciéndose hombre y mostrando que había que sufrir para poder darnos salvación y redención. Pero Dios es bueno cuando no sufrimos, Dios es bueno cuando todo es color de rosas, cuando el jardín está prosperando, Dios es bueno. No hay sufrimiento cuando no tengo pruebas, cuando no paso desierto, como dicen algunos, cuando nunca ni siquiera mis pies van por valle de sombra y de muerte, no, porque Dios es bueno conmigo y nunca me va a permitir que yo sufra. Por ende, cuando se sufre, Dios, abra comillas, no es bueno según este criterio. Tercero, Dios es bueno cuando prospera mi familia, mi salud y mi economía. Mira, básicamente estos son los tres argumentos de alguien para decir que todo le va bien. Que su familia esté bien, que su salud esté bien y que su economía esté bien. Cuando uno de estos tres falla, ya no nos sentimos a veces tan bendecidos y tan prosperados. Pero cuando esos tres argumentos, usted imagínese una familia unida, llena de amor, prosperada. Cada uno de los miembros de la familia con salud y una economía próspera. Allí podríamos decir que Dios es bueno. Parece que el cuerpo humano no se puede enfermar a veces, parece que a veces no hay disensiones en la familia y si las hay, Dios no está con nosotros, Dios no es bueno. Parece que si alguien sufre un revés económico, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, Dios no es bueno conmigo. Pero esto le pasaba al pueblo, también nos pasa a veces nosotros. Tenemos estos criterios para decir que Dios es bueno, pero tengo que decirle que esto sí que ocurre a veces. Y damos gracias a Dios por esto cuando ocurra, pero Dios es más que nos vaya bien, Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Y a veces Dios usa determinadas calamidades, infortunios, etcétera, etcétera, para moldear nuestra vida, nuestro carácter y para que nosotros le hagamos saber a Él que Él va a seguir siendo nuestro Dios y lo seguirá siendo de todo nuestro corazón en medio de la adversidad. No sé si Dios es bueno para usted. No sé si alguna vez ha dicho, Dios es bueno sobre mi vida. Dios es bueno en todo tiempo. La bondad de Dios puede que a veces en sus formas para nosotros sea un poco extraña, no sea la que esperemos, pero Dios no varía, Él no muta su forma de ser. Su amor es constante, su amor no varía, su amor siempre está allí y sus formas siempre serán las que Él determine. En todo caso, Dios siempre será bueno. Ahora, señales. Lo segundo que le digo, o la segunda parte de esto. Señales que demuestran que para ellos Dios les provocaba ya cansancio, estaban hartos de Dios. Voy a darles 5 señales bajo esta historia y quiero que las analice muy bien
por si alguno está cansado, se está cansando de Dios, pero quizás no se ha dado cuenta manifestándolo. Yo no estoy cansado de Dios, sino que estoy cansado de tal persona, cansado del otro. Esto también creían ellos y Dios dijo, no, 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 estás cansado es de mí. Murmuras contra mí, hablas mal contra mí. La primera es instar a personas para que sean parte de mis desacuerdos. Esto fue lo que hizo Coré. Antes de Coré ir a hablar con Moisés, Coré se aseguró de no ir solo y de tener personas que le acompañaran y que tuviesen su mismo ideal, su mismo pensamiento. Es bastante difícil poner en acuerdo a varias personas o a muchas personas. Esto aplica para familia, esto aplica para sociedad, esto aplica para la comunidad en la que usted vive, esto aplica para su trabajo, esto aplica para su estudio y, cómo no, aplica para el cuerpo de Cristo, aplica para la iglesia. Usted imagínese yendo a Coré solo. Yo pregunto, ¿por qué Coré no fue solo? Pregúntese esto, ¿por qué no fue solo delante de Moisés? Y dijo, yo solo estoy en desacuerdo, a esta gente no la metamos. Porque Coré sabía que hay poder en la unidad. Y aunque esta unidad no es ese tipo de unidad que Dios respalda, pero al fin y al cabo, Coré se había encargado de unir a muchas personas para mostrar ese desacuerdo. Y esto habla de una señal que Dios a mí me está cansando. Podemos estar en desacuerdo de cosas, de muchas cosas, incluso quizás de todas. Pero ¿quién es capaz en su trabajo, en su estudio, en su casa, en la iglesia, en medio de la sociedad, de pedir una cita a la persona con la que se está en desacuerdo, en intimidad, hablar, oye, a mí no me parece esto, yo he estado analizando lo otro, pienso que esto, pienso lo otro? No, Coré no quiso hacer eso, no quiso una cita con Moisés a solas. Coré quiso levantar una rebelión. De hecho, muchos conocen esta historia como la rebelión de Coré. Y cuando sé que no se trata de Dios, ojo, un poco de ironía, sino que se trata de la persona que Dios ha puesto como mi jefe, como mi profesor, como mi director, como mi pastor, o si no quiere llamarle así, como mi pastor o mi líder, como el pastor de ese lugar, como el líder de ese lugar, de ese grupo. Mi desacuerdo es con él, no, realmente su desacuerdo es con Dios. ¿Cuándo se demuestra que su desacuerdo realmente es con Dios? Cuando usted se encarga o alguien se encarga de poner en el corazón de más personas estar en desacuerdo. Porque si hay una regla o quizás hay un guión que se deba llevar, sería de, primero que todo, si las cosas se están haciendo bajo la voluntad de Dios, difícilmente alguien ha sido llamado a estar en acuerdo. Usted se imagina a Dios pidiendo que haya un acuerdo para lo que Él quiere hacer. Y es verdad, los que estamos acá, los que tenemos cargo, autoridad, no siempre hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios. Yo por lo menos, eso en mi vida ha ocurrido, que todo se ha hecho bajo la voluntad de Dios. Porque no siempre escucho la voluntad de Dios, no siempre escucho la voz de Dios. No sé si usted la escucha siempre, yo no. Pero aunque eso ocurra, siempre está el momento del respeto, el momento del hablar y el momento del diálogo. Cuando realmente no se quiere hablar, no se quiere dialogar, es cuando me doy cuenta de que Dios está empezando a cansarme. ¿Por qué? Porque estoy instando a más personas a estar en desacuerdo. Segundo, levantarse en contra de la autoridad. Porque no solamente es instar a personas a estar en desacuerdo en algo, sino estar en desacuerdo con alguien. Y entonces Coré levantó un pueblo a estar en desacuerdo contra Moisés, contra su hermano Aarón también. Mire, Moisés no pidió ser el caudillo, ser el libertador de esta nación. Moisés no lo pidió, Dios le escogió. Aarón no pidió sacerdocio, Aarón no pidió cuando le servía de intérprete, le servía de voz a su hermano. Aarón no le dijo a Moisés, bueno, yo te hago esto y yo ves, pero tú dame algún cargo aquí. No, 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 no. Dios le dio ese privilegio.
En lo espiritual, hablando dentro de la iglesia, dentro de cada ministerio, es difícil que alguien pida ser, porque realmente Dios escoge, Dios llama personas. La mayoría de las veces las menos capacitadas, como este servidor. Y esto a veces, tristemente, es repetitivo. Levantarse en contra de la autoridad. Y si usted mira la Biblia, las personas que se levantaban en contra de la autoridad, o por lo menos así ellos lo creían, de una autoridad espiritual, esto aplica para papás, de hijos a padres. Esto aplica de alumnos hacia profesores, esto aplica de empleados hacia jefes, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice que no hay autoridad si no ha sido puesta o designada de parte de Dios. A veces Dios las coloca directamente y a veces Dios permite que sean puestas. Pero al final la Biblia dice son autoridad. Y si Dios pone personas cuando alguien se va en contra de la autoridad, Dios está diciendo, te vienes en contra de mí. Tercera señal. Reemplazar la dirección de Dios por la democracia. O sea, Coré le dice a Moisés, no, nosotros lo que estamos pensando es que tú aquí ya estorbas. Dios está en medio del pueblo. Y lo que estamos escogiendo es que te vayas. Y Dios seguirá estando en medio del pueblo. Era mentira, porque realmente Coré lo que quería era luego hacerse señor de esa nación. Pero es como la democracia en medio de la voluntad de Dios, o la democracia por la voluntad de Dios. Escojamos todos lo que vamos a hacer y no permitamos que Dios, de palabra, no permitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer a través de alguien. Nunca la democracia realmente fue algo que Dios sopesara mucho, porque Dios lo que quería era yo y mi pueblo. Pondré a alguien como mediador, ok. Alguien que les diga mi criterio, les dé mi corazón, les muestre mis pensamientos, les dé mis mandamientos, pero al final soy yo realmente el que quiero llevar a este pueblo. De hecho, Samuel, el profeta, en tiempo de Saúl, tiempo de David, cuando el pueblo pidió un rey como las demás naciones tenían rey, Samuel se humilla y le dice, Señor, te están despreciando. Y dice, no te preocupes, no te desprecian a ti, me desprecian a mí, yo me encargaré de ellos. Si todo lo concerniente a Dios tuviese que ver con una democracia, ¿para qué Dios? ¿Para qué su gobierno? ¿Para qué su palabra? No, es que yo opino, no, es que a mí me gustaría esto, lo otro. A veces las opiniones son opiniones de más, cuando las cosas son conforme a la voluntad de Dios. Cuarta y penúltima, y voy hacia el final, el desprecio de las bendiciones de Dios. Y cuando no tuvieron agua para beber, Dios le dijo a Moisés, golpea esa roca y de allí va a salir agua. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca y salió agua, las bendiciones de Dios sobre el pueblo. Y sabían que las bendiciones de Dios se manifestaban de diversas formas. Y cuando el agua del río era amarga, Dios le dice a Moisés, haz esto, y el agua se convirtió en agua dulce, en agua bebible, potable. Y parece que estas cosas ya no son bendición de Dios, sino que Dios ya tiene que hacerlas de continuo. Dios tiene que sustentarnos y sostenernos. Y se desprecian las bendiciones de Dios. ¿En qué momento? Y hablo exactamente en lo que Dios dijo a Moisés tiempo atrás, que serían los levitas y sería la casa de Aarón, los servidores de la casa de Dios. Y Moisés le recuerda a Coré, te es poco que Dios te haya escogido para servir y ministrar en su casa. Porque ya la bendición de Dios se tiene en poco. ¿Por qué? Porque hay un falso argumento que es el argumento de ir a más. Y hablo de falso en este contexto.
Era un gran privilegio, solo los levitas podían servir en la casa de Dios. Ninguna otra tribu podía hacerlo. Despreciaron ese llamado que Dios les había hecho. Coré lo estaba haciendo y había contaminado mucha gente para que despreciaran la bendición de Dios. Mire, cualquier cosa que Dios le llame a usted a hacer, nunca, por favor, permita que suba en su corazón, que es poco, que es despreciable. Es un honor y una honra poder hacer algo para Dios, sea más visible o menos visible delante de los hombres. No hay un más visible ni menos visible delante de Dios, lo hay delante de los hombres. Todo lo que hacemos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, en servicio en la casa de Dios, fuera de la casa de Dios, a los hermanos en la fe, a los que no son hermanos en la fe de momento, todo es visible delante de los ojos de Dios. Sí que a veces se tornan más visibles algunos eventos y otros menos delante de los hombres, pero al final nada se debe despreciar. Último, otra señal, última señal, querer tomar un lugar que Dios no me ha dado. Y aquí viene una frase muy popular, es, yo puedo hacerlo mejor. Claro, seguramente se puede hacer mejor, pero el meollo del asunto sería, ¿y a quién Dios escogió para ese oficio? Dios escogió a Moisés sin virtud ni cualidad para desenvolverse delante de la gente. No tenía un buen dialecto, no tenía una buena forma de hablar fluidamente y Dios lo escogió para guiar un pueblo. Luego le dio los medios para que esas debilidades no fueran el impedimento. Y Dios da a cada uno de nosotros un lugar que ocupar. Y cuando nosotros entendemos cuál es el lugar que debe ocupar que debemos, ocupar todos y cada uno de nosotros, y no nos movemos de la voluntad de Dios, siempre estaremos satisfechos. Y cuando Dios vea que hay que promover a alguien, Dios lo va a hacer. No importa que los hombres quieran que tú no seas promovido. Si Dios se empeña en que tú seas promovido, lo vas a hacer. Porque no puede ser que alguien en su trabajo esté esperando que a su jefe, a su encargado, a la persona que está por encima, le ocurra una calamidad para que esta sea mi oportunidad. No podemos estar poniéndole la zancadilla a alguien para que caiga, para que cuando caiga el lugar quede vacío y sea yo el que dé el paso al frente para ocupar ese lugar. Todos debemos ocupar el lugar que Dios a nosotros nos ha dado. Ese lugar que es de honra, ese lugar que es un privilegio, ese lugar que es bendición de Dios, el permitir que hagamos algo en su nombre para que seamos luz y para que seamos sal. Ellos del miedo pasaron a la murmuración, pero si hoy la palabra de Dios habla a todos y cada uno de nosotros, en cualquier cosa que tengamos que corregir, nosotros no pasaremos del miedo a la murmuración, pasaremos de ser reargüidos, a alinearnos con Dios y a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Y si alguien aquí puede reconocer en este tiempo, si alguien que nos ve también puede hacerlo, que se estaba cansando de Dios, pero no lo reconocía, quizás estas señales le lleven a reconocerle. Quiero decirle algo para concluir. Dios no se ha cansado de usted. Podemos cansarnos nosotros de Él, pero Él no se ha cansado de nosotros. Y la palabra de hoy es una prueba de que Dios la trae para que nosotros podamos traer arrepentimiento también a nuestro corazón, levantarnos y hacer su voluntad. ¿Está dispuesto? ¿Estaría dispuesto a darle gloria y honra a Dios, recibiendo la palabra de Dios, diciéndole, Señor, estas señales yo veo algunas en mi vida? Por favor, ten misericordia de mí. A lo mejor usted ha tenido que ver en su entorno cómo ha venido algún tipo de calamidad, no sé, a lo mejor juicio. Y usted está pensando, en vez de
tomar eso quizás como una advertencia para su vida. Quizás a lo mejor, lejos de esto, está pensando en seguir con murmuración, con maldad. No. Si Dios está permitiendo que usted vea quizás tragedia y calamidad en su entorno, no es para que usted se enoje con Dios ni con nadie que esté a su alrededor, sino para que más bien humille su corazón y le dé gracias a Dios por su bienestar y ponga en su corazón: Señor, perdóname porque me estaba cansando de ti, pero hoy tu palabra viene a mi vida y tu palabra viene hoy a mi corazón para decirme: tú no te has cansado de mí, porque me voy yo a cansar de ti. Me gustaría que termináramos con una oración, dándole gracias a Dios por la palabra, dándole gracias a Dios por su bondad y por la nueva oportunidad que nos es dada a través de su palabra de cambiar algunas actitudes de nuestro corazón. Oremos pues. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Hoy recibimos tu palabra, Padre. La recibimos con gozo, también con temor y con temblor. Ese temor reverente, esa reverencia y ese gozo que surge en el corazón cuando sabemos que todas nuestras cargas, todas nuestras maldades, aflicciones, podemos ponerlas delante de ti. Padre, hoy queremos pedirte: ten misericordia de nosotros y perdónanos si estábamos pasando de un momento malo a un momento peor. Perdónanos si estábamos mostrando señales de estar cansados de ti. Ten misericordia, Padre, de nosotros hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Así como Coré se rebeló, nuestro corazón también ha querido rebelarse, pero tu Espíritu Santo nos ha convencido. Hoy tu Espíritu Santo vuelve a traer palabra a nuestra vida, Padre. Hoy tu Espíritu Santo nos dice que tú no te has cansado de nosotros. ¿Por qué nosotros cansarnos de ti? Si tú eres el bueno y nosotros a veces en maldad actuamos. Hoy, Padre, ponemos nuestras cargas ante ti y hoy te decimos: perdónanos. Hoy te pedimos perdón y te pedimos perdón si nosotros tenemos algo contra alguna autoridad en casa, en el trabajo, en el edificio, en la comunidad en la que vivimos, en la iglesia, en el ministerio al que asisto. Hoy te pedimos, Padre, perdón. Y hoy decidimos quitar de nuestro corazón todo desacuerdo que nos lleva a la honra. Hoy decidimos quitar de nuestro corazón tener en poco todo aquello que tú nos hayas puesto a hacer. Hoy decidimos quitar de nuestro corazón, Señor, toda maldad, toda impiedad que no honra tu nombre, sino que opaca nuestro camino y nos hace, Señor, alejarnos de ti. Hoy tomamos tu palabra y decidimos en nuestro corazón, con alegría, con bondad, con misericordia, seguir adelante, respetar tu palabra, respetar lo que tú quieres, respetar todo lo que tienes para nosotros y respetar todas las autoridades que tú has puesto delante de nosotros, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.